Muy bien, vamos a meternos de lleno en uno de los eventos, bueno, yo diría que más transformadores de toda la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento. Y ojo, que no fue una reunión cualquiera, para nada. Fue una respuesta potentísima a una de las crisis de fe y de autoridad más bestias que el cristianismo occidental había visto jamás. En este análisis vamos a desgranar cómo una iglesia que estaba literalmente al borde del colapso consiguió reinventarse. Veremos la crisis que lo hizo inevitable, el lío que fue solo para conseguir reunirse, cómo plantó cara a la reforma, las reformas internas que puso en marcha y, cómo no, el increíble legado que nos dejó. Vale, para entender Trento, lo primero es visualizar el panorama del siglo XVI. Era un caos. La cristiandad occidental estaba completamente rota, con problemas que venían de fuera, claro, con la reforma protestante, pero también, y esto es clave, desde dentro, con una corrupción que se había extendido por todas partes. Y fijaos en esta cita, porque lo más fuerte no es lo que dice, sino quién lo dice. No es un enemigo atacando, no. Es la propia Iglesia en sus documentos admitiendo la cruda realidad. Reconocían sin tapujos que la disciplina era un desastre y que las costumbres del clero y de la gente eran, y cito textualmente, depravadas. Un punto de partida de una honestidad brutal. Y aquí se ve el problema perfectamente. Sobre el papel, el ideal era un clero entregado, vamos, como pastores cuidando de su rebaño. Pero la realidad, descrita por ellos mismos, era de mercenarios que pasaban de sus fieles. ¿Y eso en qué se traducía? Pues en obispos que no habían pisado su diócesis en la vida, en cargos que se pasaban de padres a hijos o a sobrinos, y en general en un clero con una moral, digamos, bastante por los suelos. Con una crisis así, cualquiera diría que la solución era obvia, ¿no? Convocar un gran concilio y arreglar las cosas. Pues bien, lo que parecía obvio fue en realidad una odisea política y diplomática tremenda. Conseguir que todos se sentaran en la misma mesa casi no sucede. Es que esta cronología lo dice todo. Casi una década de intentos fallidos, de reuniones a las que no iba nadie, de maniobras políticas entre papas, el emperador, los reyes, un lío monumental. El simple hecho de que por fin se inaugurara en 1545 fue en sí mismo casi un milagro. Bueno, una vez que consiguieron reunirse, la primera tarea era, monumental. Tenían que articular una respuesta doctrinal, una que fuera clara, definitiva, a todos los desafíos teológicos que habían lanzado Martín Lutero y los demás reformadores. Y el meollo de la cuestión teológica protestante era esto: la sola fide. La idea de que para salvarse, para ser justificado ante Dios, solo hace falta la fe. La fe en la misericordia divina, sin necesidad de hacer buenas obras. Este era el punto central al que Trento tenía que dar respuesta. Y la respuesta de Trento fue directa y sin rodeos. Frente a esa idea de confianza única, el concilio decretó que la fe no puede ser algo pasivo. Dijeron, a ver, claro, que la fe es el principio de todo, pero tiene que ser una fe viva, que coopera con la gracia de Dios y que se demuestra con esperanza y con caridad. O como lo resumieron en una frase lapidaria, la fe sin obras está muerta. Y para aquellos que pecaban después de bautizarse, Trento utilizó una analogía potentísima para reafirmar el sacramento de la penitencia. Es como si el bautismo fuera el barco que te salva. Si después tienes la mala suerte de pecar y naufragas, la penitencia es esa segunda tabla de madera a la que te puedes agarrar para no ahogarte. Una imagen brutal que dejaba muy clara su importancia. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. El concilio puso los puntos sobre las íes y reafirmó dogmáticamente los 7 sacramentos, todos ellos, como canales esenciales de la gracia de Dios, desde el bautismo hasta el matrimonio, dejando una estructura súper clara frente a los protestantes, que solo aceptaban unos poquitos. Claro, definir la doctrina estaba muy bien, pero no era suficiente, ni de lejos. La Iglesia tenía que hacer limpieza en su propia casa. Así que Trento se arremangó para arrancar de raíz toda esa corrupción, que al final había sido la mecha de toda la crisis. Y vaya si se lo tomaron en serio. 18. Ese es el número de capítulos que dedicaron a la reforma del clero en una sola sesión. 18. Esto no fue un simple lavado de cara, ¿eh? Fue una reforma integral. Probablemente la reforma más revolucionaria de todas fue esta, la creación de los seminarios. Por primerísima vez se montó un sistema universal y obligatorio para que los futuros curas estuvieran bien formados, educados y entrenados espiritualmente antes de ordenarse. Se acabó eso de la improvisación. A partir de ahora se exigía preparación de verdad. El concilio también fue a por el absentismo de los obispos, un problema gravísimo, y volvieron a usar esa palabra tan dura,
mercenarios. Les recordaron que tenían un precepto divino, una orden de Dios, de vivir en sus diócesis, que no era una recomendación, vamos, era una obligación moral, y que tendrían que rendir cuentas por ello ante el mismísimo juez supremo. Y para que nadie se hiciera el despistado, sacaron decretos súper específicos, como este que atacaba el nepotismo de raíz, prohibido que los hijos ilegítimos de los clérigos heredaran los cargos de sus padres. Una medida directa, sin rodeos, para romper ese círculo vicioso de corrupción familiar. Es que lo increíble es que las decisiones que se tomaron en esa pequeña ciudad del norte de Italia no fueron un parche temporal, no, definieron la identidad, la doctrina y la forma de funcionar del catolicismo durante los siguientes 400 años. Y además, la implementación fue rapidísima y muy organizada. En poquísimos años, todo lo que se decidió en el concilio se convirtió en la columna vertebral de la Iglesia. Se confirmó por el Papa, se creó una nueva profesión de fe, un catecismo único para enseñar a todo el mundo lo mismo y hasta una versión oficial de la Biblia. Esto creó una unidad y una uniformidad que no se habían visto nunca. En resumen, Trento no solo consiguió frenar la hemorragia, sino que fue el pistoletazo de salida de la Contrarreforma. Con las ideas claras y las filas prietas, la Iglesia recuperó una confianza brutal. Y con esa confianza salieron misioneros, educadores y nuevas órdenes religiosas a recuperar el terreno perdido por toda Europa. Y su impacto es que es difícil de exagerar lo duradero que fue. La Iglesia tridentina, que es como se la acabó conociendo, fue el molde del catolicismo durante 4 siglos, 400 años, hasta que llegó el Concilio Vaticano II, ya en los años 60, y abrió una nueva etapa. Poquísimos eventos en la historia han tenido una influencia tan larga. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que creo que es fascinante, porque muchas de las estructuras, de las doctrinas, de las formas de entender la fe que se forjaron en Trento siguen resonando hoy. Así que, ¿cómo es posible que un evento de hace más de 450 años siga definiendo, de formas que vemos y otras que no, una fe global en pleno siglo XXI? Hay que dar a reflexión.